Buenos días amigos y compañeros de YouTube, bienvenidos al canal Código Lemur, canal dedicado al aprendizaje de la programación y la electrónica. Recuerden que estamos en el curso de electrónica digital o circuitos digitales y estamos abordando el tema de las compuertas lógicas. Ya en otros videos hemos visto las compuertas básicas. Y el día de hoy vamos a estar viendo una compuerta que se construye a partir de la combinación de dos compuertas. Eh, por ejemplo, vamos a colocar la compuerta OR, que es esta. Y después de la compuerta OR, voy a colocar una compuerta, la compuerta NOT, que es esta que ya conocemos. La voy a colocar en serie con nuestra compuerta OR. Entonces tendremos algo así. ¿Listo? Vamos a analizar qué pasa con esta compuerta. Como siempre, pues vamos a tener en la entrada la variable A, la variable B y en la salida la variable S. Y vamos a realizar nuestra tabla de verdad. ¿Listo? A la salida de la compuerta OR, como ya conocemos la tabla de verdad y la expresión, vamos a tener A más B, ¿cierto? Porque le está entrando A y B. Luego la salida va a ser A más B. Y a la salida de la compuerta NOT vamos a tener lo que entra, que es A más B, ¿cierto? Pero con una negación. Esa sería nuestra expresión de salida. Es decir, que nuestra tabla de verdad sería AB con sus combinaciones, ¿cierto? A más B, que es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. Y luego A más B negada, que simplemente es como tenemos 0 acá, tendremos 1 acá, ¿cierto? Es la negación. Como tenemos 1 en la entrada, tendremos 0, 1 en la entrada tendremos 0 y 1 en la entrada tendremos 0, porque estamos negando, ¿cierto? Si entra 1 sale 0, si entra 1 sale 0, si entra 1 sale 0. Esa sería la tabla de verdad para nuestra expresión. Entonces voy a dejarla aquí consignada. Voy a llevar esto para acá. Manejemos esta acá. Y voy a dejar esta acá. Listo, esa sería nuestra tabla de verdad. A esta compuerta la vamos a llamar la compuerta NOR. ¿Listo? Es decir, la OR negada. Una OR con una N antes de la OR, ¿cierto? Llamémosla así. Compuerta NOR. O sea, una OR negada. ¿Listo? Será nuestra compuerta OR. Esta compuerta OR, como siempre, tendrá un circuito eléctrico que lo represente, ¿cierto? Que lo simule, por decirlo así. Entonces voy a hacer el siguiente circuito y vamos a revisar si efectivamente
cumple con los parámetros. Entonces, si observamos la compuerta OR, nuestro circuito era las dos switches en paralelo, pero en serie con la fuente. Aquí están los dos switches en paralelo y también en paralelo con la fuente. ¿Listo? Ese sería. Entonces vamos a analizar que efectivamente se cumpla nuestra tabla de verdad. En el primer caso, cuando los switches están abiertos, pues tendremos obviamente 0, 0. La corriente saldrá de la fuente, prenderá o activará la lámpara y la salida será 1. ¿Listo? Es decir que la primera parte de la tabla de verdad se cumple. En el segundo caso vamos a decir que A vale 0, es decir que permanece abierto. B vale 1, es decir que lo cerramos. Y en ese caso la corriente saldrá de la fuente. ¿Listo? Bajará por el switch porque es el camino más sencillo y volverá a la fuente, es decir que a la lámpara no le llegará o le llegará muy poca corriente. Luego la salida valdrá 0. ¿Listo? Entonces se cumple la siguiente parte de la tabla de verdad. Siguiente caso es muy parecido, ¿cierto? Voy a dejar A activo, es decir en 1 cerrado, y B abierto, es decir que B va a valer 0. ¿Listo? En ese caso pues también va a haber un cortocircuito, pero va a ser a través de del switch A. ¿Listo? Luego toda la corriente va a pasar por el switch A y a la lámpara no le llega la corriente. Luego vamos a decir que S es igual a 0. Se cumple la tercera parte de nuestra tabla de verdad. Por último, vamos a cerrar los dos switches, es decir, los dos switches van a estar en 1. La corriente pasará a través de los dos switches o del que menos le presente resistencia, pero no pasará a través de la lámpara o pasará muy poca. Luego la lámpara permanecerá apagada. ¿Listo? La lámpara va a ser 0. Se cumple la última parte de nuestra tabla de verdad y quiere decir que este sería nuestro circuito eléctrico para la compuerta no. ¿Listo? Ahora vamos a realizar el esquema. Este compuerta también va a tener su esquema que vamos a estar utilizando cuando hagamos planos y circuitos en el cuaderno o en el tablero, ¿cierto? Y va a ser el siguiente. La misma compuerta OR, pero a la salida voy a colocar un circulito. Colocar A, B y S. ¿Listo? Y por último, pues vamos a colocar aquí la expresión. La expresión algebraica, pues como siempre la vamos a utilizar cuando estemos haciendo análisis o cuando estemos haciendo diseño o cuando estemos haciendo de pronto simplificación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando estemos haciendo la parte matemática, vamos a estar revisando la expresión algebraica. Esta expresión pues fue la misma que ya vimos, que es S igual a más B, ¿cierto? O sea, A, B, S, pero negada. ¿Listo? Esta sería la expresión. Vamos a ver ahora físicamente qué integrado la trae. Entonces, el integrado es el 7402. Como siempre, pues es un circuito de 14 pines. Vamos a numerar sus pines a partir de esta muesquita. El pin que queda directamente abajo va a ser el pin 1, ¿cierto?
y vamos a numerarlo de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego vamos a pasar a la parte de arriba y nos devolvemos de derecha a izquierda. Entonces sería 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta sería la manera como vamos a numerar o enumerar los pines. ¿Listo? Esta compuerta, como siempre, trae 4 compuertas OR. ¿Listo? 4 compuertas OR que pueden trabajar independientes. Puedo prender solamente una, trabajar con una sola, puedo trabajar con las 4, con solamente 2, etcétera, etcétera. No importa el orden en que yo las utilice. ¿Listo? Son completamente independientes. Lo único que sí comparten pues es la polarización. Entonces, para poder utilizar la compuerta debemos polarizarlo. ¿Listo? Vamos a polarización. La polarización, pues como siempre, pues es simplemente prender, conectarle el voltaje o colocarle la fuente en el orden adecuado. Vamos a colocar en el pin 7 nuestra tierra, este es 7 GND, y en el pin 14 VCC. Recuerden que VCC son 5 voltios, que si colocamos más o menos desde 3.5 puede funcionar bien. Si vamos hasta 7 voltios pueden seguir funcionando, pero va a empezar a calentarse. ¿Listo? Entonces lo mejor es siempre mantener el voltaje nominal, que serían estos 5 voltios. ¿Listo? Si lo conectamos al revés, como ya hemos visto en otros videos, la compuerta lo más posible es que se vaya a dañar. Si no se daña inmediatamente, pero dura un buen rato, puede calentarse e inmediatamente dañar. ¿Listo? Esa sería nuestra polarización. ¿Listo? Ahora, para poder probar el funcionamiento, pues necesitamos las entradas, las variables de entradas, que serían A y B. Como hemos hecho en los otros videos, sería un switch con una resistencia de un K a tierra, ¿cierto? VCC por un lado, por el otro resistencia a tierra. Como necesitamos dos, voy a tener estos dos. A este lo voy a llamar A y a este lo voy a llamar B. ¿Listo? Es decir, que cuando esté abierto voy a estar mirando efectivamente tierra, ¿cierto? Pero cuando lo cierre, A va a estar mirando directamente BCC. Entonces, cuando abro tendría un 0, cuando cierro tendría un 1. ¿Listo? Por eso hacemos así nuestros switches. Y voy a conectarlos a las entradas. Entonces aquí voy a conectar a A y aquí voy a conectar a B. ¿Listo? Ahora necesitamos nuestra salida. Nuestra salida será, pues como siempre, vamos a colocar un LED que se va a prender cuando es 1 y se va a apagar cuando la salida es 0. También con una resistencia, preferiblemente de un K, a tierra. ¿Listo? Y va a ser nuestra salida S. ¿Ok? Las pruebas que tendremos que hacer es que simplemente cuando los dos switches estén abiertos, es decir, 0 y 0, tendremos a las entradas de la compuerta 0 y 0, y nuestra salida deberá dar 1 para que se cumpla esta parte de la compuerta. ¿Listo? Lo mismo que en el otro caso, es decir, cuando esto valga 1, nuestra salida deberá valer 0, ¿cierto? Para que se cumpla este. Cuando A valga 1 y B valga 0,
Nuestra salida debe estar en cero para que se cumpla la otra parte de la tabla de la verdad. Y cuando los dos estén en 1, las dos entradas, la salida debe seguir valiendo cero para que se cumpla esta parte de la tabla de la verdad. ¿Listo? Eso sería básicamente el análisis y la forma también de comprobar que la compuerta está funcionando. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que todas las otras compuertas están en videos que dejaré la descripción en el, perdón, en la descripción dejaré los links donde también dejaremos pues todos estos apuntes que estamos tomando. ¿Listo? Muchas gracias y estaremos viéndonos en los siguientes videos.